Amén, hermanos. Pues estamos muy agradecidos con el Señor por su amor y su misericordia y bueno, siempre lo diremos, hermano, no como un cliché ni como una muleta, sino como una verdad. Yo estoy muy agradecido con Dios por su misericordia porque si no fuese por esa misericordia, nadie de los que estamos aquí estuviéramos. Así que hay que ser agradecidos con ese Dios de misericordia. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar la serie de la carta a los Romanos. Ya vamos hoy a empezar el tema número 27. Ya llevamos 27 temas, hermanos, gracias al Señor, que hemos podido avanzar capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y fíjense, el tema de esta enseñanza es las salvaciones por la fe. ¿Cómo se llama el tema? Las salvaciones por la fe. Y entre paréntesis, no por regeneración. Las salvaciones por la fe y entre paréntesis, no por regeneración. Y vamos a ver el por qué. Vamos a leer solamente un texto y después vamos a leer todo un capítulo completo. Vamos a leer el texto Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer la palabra de Dios que es bendita y dice lo siguiente. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñame a darle gracias a Dios. Padre, una vez más, muchas gracias por esta preciosa mañana que nos das la oportunidad de poder venir juntos como hermanos, Señor, en armonía, a poder adorarte, a poder alabarte, que es lo más importante, Señor, y una de las cosas más importantes, el por qué nos reunimos, Señor. Padre, nos reunimos porque queremos adorar tu precioso nombre, exaltarte, porque tú eres digno. Pero también en esta preciosa mañana queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos que tú nos enseñes las verdades de tu ley. Y la única manera de conocer tu voluntad y conocer tu doctrina y tu enseñanza es a través de tu palabra, Padre. Pero no solamente de tu palabra, sino de saber interpretar bien tu palabra. Y esa capacidad es gracias a tu Santo Espíritu que abre nuestro entendimiento y nos ayuda a ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Por eso yo oro y confío en la obra de tu Santo Espíritu, que en esta mañana va a abrir nuestro entendimiento conforme a su bendita voluntad para poder entender su palabra. Por eso yo oro que mis hermanos que están aquí, yo sé que no todos venimos muy bien, a lo mejor enfermos, con preocupación, a lo mejor alguien no quiso venir ahora y viene a fuerzas, viene con muchas cosas, o sea, muchos detalles, Padre, pero yo oro que tú seas glorificado por medio de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, pero también quiero orar por nuestro hermano Joel, Padre, que está aquí con nosotros. Oramos por él, Señor, para que tú traigas sanidad a su cuerpo, Señor, una sanidad completa conforme a tu voluntad, pero también para que fortalezca su fe, Señor, porque tú haces cosas, Padre, que para nosotros a veces no es lo correcto, pero tú lo haces porque es verdaderamente lo correcto desde tu perspectiva. Por eso yo oro que fortalezca su fe, Señor, pero también oro por sanidad. También oramos, Señor, por la niña Nicole, que se encuentra también enferma de su garganta, Señor, estas temporadas. Oramos para que tú pongas tu mano poderosa en ella. También oramos por la niña Sophie, Señor, que se encuentra enferma también de su garganta. Señor, toca, Señor, esa garganta de la niña y trae sanidad, Señor. Y si alguno otro de mis hermanos, Señor, se encuentra enfermo, o yo también, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, préstanos de tu sanidad, Señor, para poder seguir haciendo tu voluntad, Padre. O danos las fuerzas para enfrentar todo lo que venga, Señor. Porque a fin de al cabo, como dice tu palabra, si estamos aquí es por ti, y si ya no estamos aquí, pues es para estar contigo. Así que, Señor, ayúdanos a entender eso, Padre, y a valorar cada minuto, segundo, día que podemos pasar aquí con nuestra familia,
porque un día ya no lo haremos, Padre, pero estaremos con nuestra familia numerosa allá en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aplicar tu palabra para nuestras vidas en esta mañana. Todos juntos decimos amén. ¿Ok? Bueno, fíjense que cuenta una historia que había un ciego, un sordo y un mudo. No es un chiste, por si va a pasar. Ok, bueno, cuenta una historia que había un ciego, un sordo y un mudo. Bueno, pues el ciego podía oír pero no miraba. El sordo podía ver pero no escuchaba. Y el mudo miraba, escuchaba, pero no podía hablar. Y saben, el pueblo de Israel estaba ciego. No quería ver la justicia de Dios por la fe. Solo se acercaba a Dios por la ley de Moisés. El sordo era el gentil que no se le enseñaba la ley porque no era digno de escuchar. Y el mudo es aquel que sabe mirar la ley de Dios, pero también el evangelio de salvación, pero nomás no comparte, nomás no habla. Bueno, de esto se trata esta enseñanza, hermanos. El pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, cerca de la ley, ¿verdad? Pero ciego. Los gentiles estaban sin escuchar la palabra de Dios en el pasado, y muchos de los que ya conocían la verdad no lo compartían. Y esa enseñanza nos ayudará a aprender que si no queremos ver el evangelio de Dios, estaremos ciegos. Que si no queremos oír el evangelio, no tendremos fe. Pero que si ya escuchamos el evangelio y ya tenemos fe, pero no lo compartimos, ¿verdad?, vamos a aprender en esa enseñanza que es lo mismo. Porque tanto el escuchar, tanto el ver, después de eso requiere el proclamar. ¿Ok? Entonces, ya con esto en mente, vamos a iniciar. Miren, la semana pasada, los que se acuerdan, aprendimos que la salvación no es exclusiva de un pueblo, ¿ok?, es decir, del pueblo de Israel, sino que todo aquel que se acerque a Jesús por medio de la fe, para ellos es la salvación. Entonces, Pablo explicó este tema a los israelitas que pensaban que ellos eran los únicos merecedores de la gracia de Dios, lo cual Pablo les explicó bastantemente, como usó varios ejemplos, por ejemplo en Moisés, ¿verdad?, de un judío, y también usó un ejemplo pagano como Faraón, ¿verdad? Pablo les explicaba que aunque Moisés pedía la presencia de Dios únicamente, exclusivamente para el pueblo de ellos, Dios le dijo que eso dependía de lo que él decidiera, porque yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Es decir, Moisés, yo no voy a tener misericordia solamente de Israel. Tú no me puedes a mí poner en un cuadrito. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y ahí cupimos nosotros los gentiles. ¿Ok? Bueno, entonces también Dios, ¿verdad?, en uno de los ejemplos que Pablo usó, dijo, no depende del que corre ni del que vuela, sino del que Dios tenga misericordia. Aquí les estaba diciendo, no depende de ustedes, judíos que corrieron, que iban tras la verdad, pero solamente por su ley. No depende de eso. No depende del que quiera, sino del que yo tenga misericordia. Porque Jesús, Dios, conoce los corazones, ¿verdad? También habló acerca de Jacob y Esaú, acerca de dos naciones. Escuchen, no habla de dos personas. Ya lo explicamos la semana pasada, no tengo el tiempo para explicarlo, ¿verdad? Los edomitas y el pueblo de Israel, ¿ok? Y bueno, ahí el apóstol Pablo estaba explicando, ¿verdad?, que Dios, que la salvación no es exclusiva
para el pueblo de Israel, es decir, Jacob, porque también los pueblos paganos recibieron misericordia. Y eso es, por eso usó ese ejemplo, ¿no? Ya como le expliqué, le digo, mire usted la enseñanza, ahí hay muchas ideas de diferentes doctrinas, que ahí está la elección, y ahora sí que como dicen por ahí, ¿verdad? Ya chole con lo mismo. Ya explicamos todo ese punto para que usted lo pueda aprender de parte de Dios, ¿no? Entonces, también usó un ejemplo judío, perdón, un ejemplo gentil. Usó al faraón, diciendo, al que yo quiero endurecer, endurezco, ¿verdad? Porque hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que estaba hablando de los oficios, ¿verdad? De los oficios que hacía. Y el endurecimiento no es una determinación de Dios en el corazón del hombre, decir, yo te voy a endurecer porque quiero que te endurezcas. No, sino que el endurecimiento viene por medio de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la enseñanza de ayer que tuvimos de discípulos traicioneros? ¿Por qué Judas se endureció y nomás no quiso ser un discípulo verdadero? Bueno, por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios hace dos reacciones en el corazón. Esa palabra de Dios llega a tu corazón y te puede ablandar si tú tienes un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Pero si tú tienes un corazón duro y terco, esa palabra que bien te podía ablandar, te va a endurecer porque tú no la vas a recibir. A eso se refiere cuando Dios dijo que al que Él quiere endurecer, endurece, ¿verdad? Porque la palabra Él la envía a todos, pero hay unos que no quieren reconocer a Dios y por eso se endurece, ¿no? Perdón, entonces, eso fue prácticamente lo que nosotros aprendimos la semana pasada. Entonces esta semana, el apóstol Pablo, ya después de explicar que la salvación no es exclusiva para un pueblo, ahora va a explicar por medio de qué viene la salvación y cómo se recibe esa salvación. Ese es el tema de todo el capítulo 10, ¿verdad? Y bueno, pues con la gracia del Señor vamos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Ya con eso vamos a empezar. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios que es bendita y dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Perdón, déjenme tomar esta porque luego me agarran los espíritus chocarreros. ¿Ok? Hermano, ¿me pueden voltear un poquito el ventilador para acá? Porque tengo un poquito de calor. ¿Alguien ahí? No le hace que no sea sugiere, hermano. No es... No, volteámelo para acá para que me pegue. Gracias, hermano. Poquito más. Más. Ahí está. Gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, en el 10:4, ahora sí que 10:4 con el 11:10, ¿no? Vamos, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, ponga atención, así que la fe, así quiere decir, dicho todo lo anterior, así viene la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ese pueblo gentil, acuérdense, sigue siendo la misma idea. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, como estamos viendo aquí, el apóstol Pablo sigue la misma argumentación de dos pueblos y se da cuenta, hermanos, de una manera ahora sí que soberana, en el buen sentido de la palabra, los capítulos más controversiales de diferentes doctrinas, Dios estableció la salvación únicamente por la fe. ¿Se da cuenta cuántas veces el apóstol Pablo usó la palabra todo? Todo aquel que cree, todo aquel que es, todo aquel. Y si usted va a un diccionario, usted va a encontrar que esa palabra todo se refiere a todas las personas. Entonces, como le digo, a diferentes doctrinas, esa palabra todo lo cambian a que solamente son algunos. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estudiar la palabra de Dios nunca inclinados a una doctrina, porque eso nos hace a nosotros nos hace a nosotros deshonestos. Pero si usted estudia la palabra conforme es la palabra, usted va a encontrar la verdad. Por eso Jesús dijo, y van a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del error. Por ejemplo, el pueblo de Dios en ese entonces estaba sumergido en la religiosidad. Entonces Jesús vino a romper el error religioso, donde se observaba la ley, pero humanamente, pero no se entendía el espíritu que había en la ley, ¿okay? El propósito que había en la ley. Eso lo vamos a ver después en la materia de hermenéutica, así se llama esa clase, el espíritu de la ley. ¿Cuál era el propósito, el por qué Dios dio los mandamientos? ¿Okay? El propósito espiritual. Pero eso lo dejamos para después. Bueno, entonces vamos a estudiar una vez más la palabra con esa actitud, ¿verdad? De que ella nos enseñe, ¿verdad? ¿O cuántos quieren enseñarle la palabra aquí? No, ¿verdad? Ella nos enseña a nosotros, ¿verdad? La palabra nos enseña a nosotros. Bueno, vamos a ver el primer punto que se llama para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y ahí vamos a agarrar en este primer punto del versículo 1, que ya leímos al versículo 4, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 4 de Romanos capítulo 10. Y vamos a leer rápidamente, aunque ya lo leí todo, pero ahora lo vamos a leer por fracción. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Miren, ¿cuál era el anhelo de Pablo, hermanos? ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Bueno, el versículo 1 nos lo responde. El anhelo de Pablo era la salvación de su pueblo. La salvación de Israel era lo que él anhelaba, que todo su pueblo fuese salvo, ¿verdad? Inclusive
él lo comenta con anterioridad, que él mismo quisiera, ¿verdad?, ser anatema, ser maldito, perder la gracia de Dios, si fuera posible. Ese está haciendo una expresión, con tal de que su pueblo se salvara. Era tanto el amor y la carga del apóstol Pablo por el pueblo, que estaba dispuesto a todo, pero él sabía que era por gracia, pero estaba demostrando su amor, ¿no? Entonces el anhelo de Pablo era que Israel se salvara. Ahora, el apóstol Pablo dice que sí, que la verdad el pueblo de Dios, Israel, tenían celo. Pero escuchen esto, ellos tenían un celo, pero humano. Esa es la gran diferencia. En el versículo 2 dice eso, y miren, aquí la palabra celo significa en el original un ardor, un coraje por Dios. Es decir, era humano ese coraje por defender las cosas de Dios. Y miren, dice en el versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero ponga atención, pero no conforme a ciencia. ¿Ok? Dice, no conforme a ciencia. Y la palabra ciencia del original, esta palabra es epignosis. Y esta palabra de epignosis significa el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces fíjense lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba diciendo, mi pueblo verdaderamente tiene celos de parte de Dios, pero no son celos con el conocimiento de Dios, con el discernimiento de la voluntad de Dios. O sea, los judíos solamente tenían el concepto de Dios en su humanidad y defendían su creencia, pero en su humanidad, no bajo el conocimiento completo, epignosis, de Dios. Y esto es porque ellos se negaban a aceptar el evangelio completo, solamente se quedaban con la ley. Ellos se negaban a aceptar que Jesús era el Salvador del mundo. Por eso ellos no tenían el conocimiento completo de su voluntad. Eso es a lo que se refiere. Entonces, porque ellos llevaban, ¿verdad?, su fe como ellos querían, como ellos lo entendían. Y bueno, al querer ellos mismos procurar buscar su justicia propia, ellos se negaban a aceptar la justicia de Dios, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 3 de Romanos 10, ¿no? Entonces, ¿cuál era esa justicia? Bueno, esa justicia era el aceptar que Jesús es quien cumplió la ley. Entonces, la justicia y salvación es únicamente por creer en Cristo. Esa es la conclusión que llegó el apóstol Pablo en este primer párrafo, en el versículo 4. Por eso dice, porque el fin de la ley, o sea, todo lo que ya sabemos, hermanos judíos, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A esa conclusión llegó. Vamos a ver entonces en el punto número 2, ¿cuál es el lenguaje de la fe? ¿Ok? El lenguaje de la fe. Bueno, vamos a ver entre ese segundo punto algunos subpuntos ahí, y vamos a ver cuál es el lenguaje de la ley, primeramente. ¿Okay? ¿Cuál es el lenguaje de la ley? Versículo 5, acompáñame a leer ahí, ya sabe que estamos en Romanos 10, dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿ok? Ok, fíjense, ese lenguaje era el de obedecer la ley. Y escuchen, aquí hay una pregunta, ¿se puede obedecer la ley por completo? Bueno, vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo hacia otra audiencia contestó esto. Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Gálatas capítulo 3, versículo 10. Leemos la palabra de Dios y dice así: porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Perdone, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Bueno, la respuesta es aquí: ¿es posible obedecer por completo a la ley? Según la Biblia, es un rotundo no. Es imposible. Por eso, maldito fue aquel que fue colgado en el madero. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Okay? Es una de las razones por cual ahorita mucho pueblo de Dios no cree que Jesús sea el Mesías. Porque ellos dicen, es imposible que el Mesías, ¿verdad?, un guerrero que se está esperando, sea un hombre maldito. Por eso él no puede ser el Mesías. Lo que ellos no entienden es que él no era maldito. Él se hizo maldito porque cargó nuestra maldad para poder cumplir la ley. Pero algún día lo van a entender, ¿ok? No todos, pero bueno. Ok, entonces ya vimos cuál es el lenguaje de la ley. El lenguaje de la ley es por las obras, lo que ellos hacían. Pero la misma Biblia dice que nadie puede obedecer toda la ley. Entonces, si tú obedeces 2 mandamientos, 3 mandamientos, 4, pero no, o que tú obedezcas 9, pero el 10 te lo brincas, eres considerado como maldito. Qué tremendo, hermanos. Por gracias a Dios que no es por obras. Bueno, sigamos ahí. Entonces vamos a ver ahora, entonces, ¿cuál es el lenguaje de la fe? Versículos 6 y 7 dice así. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Miren, a fin aquí de mostrar el lenguaje de la fe, es muy diferente del lenguaje de la ley. Miren, Pablo cita primero Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 al 13. ¿Por qué no vamos ahí? Deuteronomio 30, versículo 12 al 13. Deuteronomio 30, versículo 12 al 13, dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Bueno, aquí lo que quiere decir, ¿verdad?, es lo siguiente. Es muy importante ver aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando del contexto de aquí de Deuteronomio, usa esto. Esos versículos, escuchen, lo importante es esto. Lo interesante es que en Deuteronomio no se refiere en absoluto a la fe, ni al evangelio. Se trata de la ley. Porque bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento todavía no había eso, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, de una manera sabia, interpreta de esta manera, ¿verdad? Y específicamente se refiere a los mandamientos, ¿verdad? De que si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, como dice Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 10, es decir, 2 versículos antes, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, ahí viene la respuesta, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, es muy importante ver cómo el apóstol Pablo usa eso para mostrarle ahora a su pueblo lo que quiere dar a entender. Es decir,
Dios no está diciendo que la ley no está escondida y que no está distante ni inaccesible. No, no. Por eso dice, nadie ha de subir al cielo, ni cruzar el mar para encontrarla. Está cerca, a la mano, esperando que se pueda obedecer. Pero el apóstol Pablo toma estas palabras y las vuelve a aplicar al Evangelio. Ese es el mismo Espíritu Santo, pues. Y dice entonces que el lenguaje de la fe no pide a nadie que suba al cielo para hacer bajar a Cristo. Porque bueno, por una parte sería algo imposible, por eso él está hablando de esta manera. Pero además sería totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque Cristo ya bajó a la tierra, ¿verdad? ¿Cómo? En su encarnación. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Deuteronomio capítulo 30, versículo 13, fíjense. Dice aquí, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿qué pasará? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Ok? ¿O quién descenderá, verdad, al abismo? Miren, aquí el argumento que usa el apóstol Pablo es que el evangelio no pide a nadie que descienda al sepulcro, pues, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque esto sería imposible y además innecesario, una vez más. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó de entre los muertos. ¿Okay? Entonces, por eso en Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7, ¿verdad? Habla acerca les estaba hablando a ellos acerca de dos doctrinas para ellos inaceptables. ¿Cuáles doctrinas? Bueno, la encarnación de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Ok? Pero que si querían ser salvos tenían que aceptarlas. Era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo el apóstol Pablo argumentaba esto. Entonces, ese es el lenguaje de la fe, ¿verdad? La salvación por medio de Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver el punto número 3, que dice la salvación únicamente por creer, ¿ok? Fíjese, este punto es muy interesante. La salvación únicamente por creer. Y entre paréntesis, no somos salvos antes de creer. Ponga atención. La salvación únicamente por creer. No somos salvos antes de creer. Una vez más, recalcando algunas doctrinas por ahí que hablan de que tienes que ser salvo primero para después creer. La Biblia habla rotundamente lo opuesto a lo que algunas filosofías dicen. Bueno, vamos a leer ahorita el versículo 8, por favor. Romanos 10 dice, ¿mas qué dice? O sea, el apóstol Pablo, después de hablar del lenguaje de la ley, el lenguaje de la fe, está lejos, está cerca. Bueno, escuchen esto. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Miren, ¿qué tan distante estaba la oportunidad de creer? Bueno, a diferencia de lo que pensaban los judíos, que era muy difícil de ser salvos porque tenían que cumplir toda la ley, ¿verdad? Algo imposible. El evangelio de Jesús dice así. El apóstol Pablo dijo, no es por obras, no es algo inaccesible, no es por obras. Van a ver de qué manera es. Y esto es, de esta manera es por lo que nosotros predicamos. Ahora leamos el versículo 9 y el versículo 10. De ahí vamos a aclarar ahí unos puntos rápido. Dice, ok, ahí cuando dijo, más que cerca de está ti la palabra en tu corazón, y esto es lo que nosotros estamos predicando. Quiero que entiendan que en ese momento los judíos estaban con la boca abierta, esperando cuál era la siguiente argumentación. Pues dijeron, bueno, entonces si no te basta a ti la ley de Moisés, ¿qué es lo que tú estás enseñando? Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente, que si confesares que tu boca, que Jesús es el Señor, es algo muy duro para ellos, porque solamente
hay un Dios, y sí, pero ellos no entendían que Jesús era el mismo Dios. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, dicho sea de paso, estos versículos han sido muy mal interpretados a la hora de evangelizar. Bueno, evangelizar, pero digo evangelizar porque estás ligando a las personas. Nosotros, mucha gente, hablamos de esto sin saber qué es lo que estaba pasando o por qué se dice. Bueno, nosotros estamos viendo aquí que era la argumentación del apóstol Pablo a aquellos que no creían en Jesús. Les estaba dando el procedimiento de cómo puedes creer en Jesús. Entonces, muchas veces, miren, les digo porque esto, se usa mucho más que nada en el ambiente pentecostal, respetando a mis hermanos, pero se ve mucho en eso. Y también se ve mucho en los evangelismos por fuera, que también respeto mucho eso. Pero estás ahí, te avientas 20 minutos hablando de que tú eras muy malo y que comías balas y escupías soldados, y empiezas a amedrentar a la gente y empiezas a decir que tú eres tan malo, que tu matrimonio se estaba derrumbando. Bueno, te avientas un choro así como de telenovela, ¿no? Y ya cuando la gente, tú hiciste que captara tu atención por tu palabrería, tú le dices, pero Cristo a mí me salvó. O sea, lo último, pues, ¿no? Y ya no soy el mismo. Entonces, si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, ¿no quieres cambiar de vida así como cambié yo? Y bueno, pues toda la gente va a decir, claro, pues si tú eres un malandrín, ¿verdad? Con respeto de la palabra, y ya no lo eres, yo no soy malandrín o vago, pero tengo muchos problemas en mi casa, en mi matrimonio, en el trabajo, pues también quiero cambiar eso, yo quiero lo que tú tienes. Entonces el hermano dice, bueno, mira, la Biblia dice que si confesares con tu corazón, y ellos basan estas dos escrituras a que solamente una persona diga, Señor, yo creo en mi corazón que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. San se acabó. Entonces, cuando tú dices eso, la gente repite esa oración, entonces tú le dices, o la gente le dice, ya eres salvo. Sin la mínima certeza de que esa persona verdaderamente se arrepintió. E inclusive ni siquiera escuchó el verdadero evangelio, porque tú no se lo mostraste. Entonces, es imposible que haya una salvación si no hay fe de por medio. Ahora, pastor, ¿puede haber salvación aunque el predicador se equivoque? Sí, pastor, eso no es que la salvación no depende del predicador ni del hombre, depende de la misericordia de Dios. Por eso también no tenemos que ser así tan exhaustivos, no, que todas las campañas son del diablo. Hermano, ten cuidado, escúchame, te lo voy a decir con sinceridad, ten cuidado, hermano. Una de las blasfemias contra el Espíritu Santo es decir que los milagros de Dios son hechos por el enemigo. Yo no puedo castigar a todas esas campañas, porque Dios en medio de esas campañas, Dios hace milagros, hermanos, por su voluntad. Entonces, el yo decir eso, hermano, tengamos mucho cuidado, porque nos podemos estar metiendo en una camisa de 11 varas. ¿Sabes qué significa eso? No. La camisa que usan las personas para, no quiero decir la palabra, pues, pero cuando están malos de sus facultades mentales. Ellos usan camisas de fuerzas. Eso es una camisa de 11 varas, que no te puedes mover. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Miren, quiero hacer este paréntesis porque yo miro sus Facebook, ¿sí? ¿A poco creen que no? Claro, hermano. Así que no me acepte porque... Entonces a veces miro comentarios y es mi trabajo como pastor. No estoy ahí, no, tampoco obsesivamente, pero sí escucho, sí leo lo que ponen. Entonces por ahí dice, una parábola mexicana que de la abundancia del corazón habla el Facebook, ¿verdad? Entonces, a veces miramos comentarios de un hombre X y que diga, todos los evangelismos están mal porque tú no puedes forzar a Dios. Yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta, si soy sincero, a mí no me gusta. Por eso no hacemos eso. Porque a mí no me gusta torcerle la mano a Dios y poner, venga a recibir su milagro, porque yo no sé si Dios no quiere hacer un milagro ahí, punto.
Pero de eso a decir que las campañas son del diablo y que todo lo que pasa ahí es del diablo, hermanos, tengamos mucho cuidado porque podemos estar haciendo una ofensa muy grave. Ahora sí que como dice la Biblia, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no dice eso, pero no. O sea, hay que quedarnos, hermano, bueno, pues yo no lo hago, ¿verdad? Porque creo que no es el modelo bíblico, pero sin embargo, puede llegar una alma, hermanos, verdaderamente angustiada. ¿Ustedes creen que Dios no le va a mostrar su misericordia? Claro que sí. Ya les he platicado, no lo voy a platicar otra vez. Si yo recibí al Señor Jesucristo en un bulevar, pues, hermano, no había la santa mano de un hombre tocándome ahí. Ahora, como le digo, no va a haber, hermanos, ustedes que nosotros andemos haciendo campañas evangelísticas, porque creemos que la proclamación del evangelio es en la iglesia. Ahora, a lo mejor un día vamos a darle de comer a los necesitados, pero ojo, no con la intención de traerlos a la iglesia, porque eso es otro asunto. Mucha gente va y le da de comer a los pobres y vaya a ser evangelista para llenar la iglesia. No. Hechos capítulo 2 dice, y el Señor añadía cada día los que han de ser salvos. ¿Ok? Entonces no hay que usar trucos, pero sí podemos ir y ahí nadie va a decir su testirrollo. Lo bajamos a sombrerazos el que lo diga. Pero podemos presentar al Dios de verdad. ¿Me entiende? Ese sí es un evangelismo verdadero. ¿Ok? Entonces, tengamos mucho cuidado de no irnos al extremo, porque hay un libro, no puedo decir el nombre aquí porque ya me regañaron mis autoridades y tengo que someterme a ellos, pero bajo del púlpito les voy a decir, hay un libro que hizo mucho daño al cristianismo, porque apagó el fuego del evangelismo, hermanos. Porque ahora hay un cristianismo sin sentimientos y no. Usted mire las enseñanzas, hay dos, se llama Experiencias con Dios y Experiencias con el Espíritu Santo, de Casa de Oración, el Pastor Chuy, escúchalas por favor. Entonces, hubo un libro que totalmente apagó y ahorita muchas personas creen que ya Dios no habla. No, es que ya está la palabra y entonces cerramos a Dios pues. Y entonces nos ponemos bien religiosos y yo les puedo decir que a mí Dios me habló. Y yo sé que usted dice, pastor, este es el último día que yo vengo a la iglesia. Bueno, hermano, no te puedo detener, pero te estoy diciendo que Dios me habló. Y fue algo verdad y algo veraz que pasó. ¿Cómo yo cerrarle la mano a Dios? Y escuchen, eso salió, quiero hacer este paréntesis, cortar ya esto rápido, de dos malas interpretaciones. El avivamiento ya en Azusa, Estados Unidos, que fue un avivamiento demasiadamente exagerado y de ahí se distorsionó la fe. Entonces, como hubo una distorsión de la fe, empezaron a decir, no, esto es puro emocionalismo. Entonces se fueron al extremo para decir que no hay emociones ahora. Que no es eso. Y entonces estamos haciendo lo mismo. Por una parte le doblamos la mano a Dios para decir que va a hacer milagros. Pero otra parte también le doblamos la mano a Dios y le tapamos la boca diciendo que Él ya no puede hablar. Tengamos mucho cuidado con eso. Esas son ideas, hermanos, reformadas. Yo creo que la Biblia está inspirada por Dios y ya se terminó. Yo no creo que alguien, aunque salga, que hay ya está el canon cerrado, punto. Y sí, ya Dios no va a inspirar para que alguien escriba un libro. Póngame atención, esa es la explicación. Ya no va a haber otro libro inspirado. Pero eso no quiere decir que Dios no hable. ¿Ok? Entonces, como le digo eso, miren esas dos enseñanzas, porque yo no es mi tema, nomás quiero que mírenlas, escúchenlas, esas dos enseñanzas, por favor. Ahora entonces, ese es el grave error, hermanos. Así que, si nosotros pasamos y está todo un evangelismo grande y tatunda, hermanos, usted nomás dígale, Señor, perdona la exageración, pero salva al necesitado. ¿Me entiendes? Con ese corazón, hermanos. Y dale para adelante. O si te quieres meter a danzar ahí, pues ya es tu rollo, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces, cerramos este paréntesis diciendo que si alguien solamente confiesa con su boca que Jesús es el Señor
y piensa que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, no será salvo. Escuche, tiene que confesar con su boca, pero tiene que creer en su corazón, verdaderamente. Ahora, en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para la justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero poner un ejemplo de esto para que lo entiendas. Miren, acuérdense que en los tiempos de Pablo lo que está hablando es muy diferente ahorita. ¿Por qué dice aquí que los que confiesan con su boca son salvos? Escuche esto. No es porque la gente decía que era salvo. No lo puedes interpretar así porque estamos en otro tiempo. A esto se refiere. Los romanos andaban pasando con sus espadas y traían romanos ahí. Entonces paraban a la gente aleatoriamente y decía, di que César es el Señor. Entonces el cristiano verdadero confesaba con su boca que César no era el Señor, sino que Jesús era el Señor. Cuando esa persona proclamaba que Jesús era el Señor, ¿qué cree que le pasaba? Cuello. Entonces por eso verdaderamente aquella persona que confesaba que Jesucristo es el Señor era salvo, porque nadie iba a perder su vida por una mera ilusión. ¿Sí me entienden? Al contrario, muchos dijeron, no, pues si Pedro te negó 3 veces, Señor, yo te voy a negar una, ¿verdad? Y según ellos salvaban su vida. Pero se acuerda que en los evangelios decía, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, a eso se refiere, hermanos. Por eso no podemos decir, no, si yo digo ahorita, yo creo en el Señor Jesús, lo confieso delante de toda la gente. Eso no quiere decir que tú seas salvo. Pero cuando vengan las pruebas, entiéndase los soldados romanos, cuando vengan las tribulaciones, y tú sigues confesando que Jesús es el Señor, esa sí va a ser una prueba que seas salvo. ¿Sí entendimos? Ese es el ejemplo de la cultura romana para que puedan entender esto. Bueno, entonces, estamos viendo esto, hermanos. A este punto, entonces los judíos decían, ¿cómo es posible esto, Pablo? O sea, ¿cómo es posible? Yo no tengo que caminar íntegramente entonces en el decálogo. Yo no tengo que hacer las ceremonias ni los ritos. Estamos en Romanos capítulo 9, versículo 10. Pero no lo tengo que hacer entonces, Pablo. Pero Pablo dice, no, nada de eso. La salvación es por creer. Y creer que Jesús es el Señor. No Abraham, no Moisés. Es Jesús, el Hijo de Dios. Es Él, ¿verdad? Es por creer en Él. Hermanos, esto era algo muy difícil. Quiero que entendamos esto. Era algo muy difícil para que ellos lo pudieran entender. Porque ellos eran los que pensaban que tenían que obrar para recibir. Y saben, hermanos, escuchen esto. Aunque ustedes no lo crean, muchos podemos pensar igual que ellos. Pero ahora el error de nosotros es pensar, quiero que me pongan mucha atención en esto porque si no se puede confundir, que por mi decisión, mi salvación, y saben, hermanos, que por eso yo soy salvo, por mi decisión. Eso estamos en un error. Quiero que me pongan mucha atención porque esto es una verdad bíblica. La salvación es por la misericordia de Dios, ¿ok? Por medio de la fe. No es por mi decisión. Quiero que entiendan esto porque, acuérdense, yo no apoyo el calvinismo, pero tampoco apoyo el arminianismo. Yo apoyo la Biblia. Escuche, muchos podemos estar pensando como los judíos y podemos tener una salvación sustentada en mi decisión. Ahora pónganme atención cómo se aplica todo esto. Miren, la salvación es por la misericordia de Dios por medio de la fe, no por mi decisión. Miren, si nuestra salvación descansara en nosotros, es una salvación falsa. ¿Ok? Ciertamente, pónganme atención, el proceso de salvación es el creer, ¿verdad? Y recibir a Jesús, ¿verdad? Nos lleva a tomar una decisión. Escuchen, pero eso se le llama el proceso. Póngame mucha atención. El proceso de la salvación. Pero la salvación es de Jehová.
es por Dios, es por Jesús. Hermano, nunca confiemos que por nuestra decisión somos salvos. Yo soy salvo por la misericordia de Dios. Y como le digo, el proceso de salvación es otra. Pero si tú descansas en esta mañana, en que tú tomaste una decisión, déjame decirte que tu salvación está media tembeleque. Pero si tú descansas en que tu salvación depende de la obra de Cristo, estás más asegurado. ¿Me explico? Esa es la interpretación. Porque por un lado, se malentiende que los que no apoyamos el calvinismo creemos que la salvación depende de nosotros. No, hermanos, por el amor de Dios, no estamos locos. Yo no creo que la salvación dependa de mí. Si yo no vine a morir por ustedes, y aunque hubiera muerto, pues mi sangre está corrompida. La salvación es del Señor, Él ya hizo todo. Lo que yo tengo que hacer, hermanos, pero sin mérito alguno, es recibir o aceptar la salvación, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces, quizás ese sea uno de los errores donde hay muchos raspones, pero por una mala interpretación. Nosotros, ni casa de oración, cree que la salvación depende de nosotros. Para nada, hermanos. Sería una herejía. La salvación depende de la misericordia de Dios. Amén. Así que, si yo un día te pregunto, hermano, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Y por qué eres salvo? No, pues que yo tomé una decisión en 1900. Olvídate. Voy a comentar una anécdota rápida, para brincar al otro punto. Se dice que estaba un borrachito, ahora sí que como Lorenzo de Monteclaro, ¿no? Abrazado del poste. Entonces va pasando un predicador de la élite, ¿no? Cristiana, de los que son invitados y se quedan en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Usted sabe ya ahorita. Bueno, que va pasando por ahí, entonces el borrachito voltea y le dice, predicador, usted es predicador. Entonces el hermano volteó y dijo, sí, yo soy predicador, dime. Yo me convertí en una predicación. No van a agarrar este extracto y dicen, el pastor anda borracho, ¿eh? Bueno, yo me convertí en una predicación. Usted me convirtió. Entonces dice que el predicador volteó y le dijo, yo lo convertí. Se nota. Porque si Cristo lo hubiera convertido, no anduviera como anda ahorita. ¿Me expliqué? Entonces, la salvación nunca depende de tu decisión ni de la mía. Descansa en la obra salvífica de Cristo. El proceso de la salvación es oír la palabra, creer y recibir a Jesús. Pero no es por nosotros. Es por la obra, por creer en la obra vicaria de Cristo. ¿Amén? ¿Sí entendimos eso? Ese es el extremo donde muchos nos critican, que creen que la salvación depende de nosotros. No. No cambia el sentido. Nadie de los que está aquí, cree que su salvación depende de su decisión. ¿Tú crees, Jesús, Chuy, que la salvación depende de tu decisión? ¿Tú, César? ¿Me entiendes? Así que ese es el gran error. Y nadie de los que está aquí, hermanos, y si en dado caso lo creímos, bueno, hoy aprendimos algo y hay que ir a Jesús y decir, Señor, perdóname, porque yo quiero descansar en tu obra, no en mis palabras. Amén. Punto número 4. ¿Para quién es la salvación? Es una pregunta. ¿Solo para Israel? Bueno, vamos a leer versículo 11 al 13. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya entendimos con la explicación que di a qué se refiere invocar el nombre del Señor, ¿ok? Era la muerte o la vida, por eso son salvos aquellos que están dispuestos a dar la vida por su Señor, ¿ok? Bueno, dice, entonces miren, ya en la enseñanza pasada, hermanos, aprendimos que la salvación no era exclusiva ni para los judíos ni para los griegos, sino para todos. Pero aquí Pablo aclara más este dilema que estaba en la cabeza de los judíos. Era algo imposible de aceptar para ellos. Y bueno, Pablo dice, la salvación es únicamente para todo aquel que cree.
Pues Dios es Dios de Israel y Dios es Dios de los griegos. Escuchen, no de la filosofía griega, ni de los dioses con D minúscula griegos, sino de todo el mundo. No importa que seas griego, no importa. Dios es Dios de todos, ¿ok? De todos aquellos que en fe vengan a Él. De todos aquellos que le acepten. Y saben, amados, esta es una gran lección de fe para nosotros. Hermanos, miren, ¿cuántos a veces decimos, no, este no se salvará? Mira su vida. O alguien que esté en una determinada religión, nosotros decimos, no, no se van a salvar. Escuchen, a veces estamos igual que los judíos. Pero saben, Dios no es Dios exclusivo de nosotros los cristianos. ¿Usted sabe eso? Porque nosotros tenemos un Dios que es un Dios de todos, independientemente de la religión que profesen. Escuchen esto: cuando alguien se acerque a Jesús en fe, recibe la salvación. Póngame atención, no importa dónde esté. Este es salvo, claro, después que recibe esa salvación, después que se le abran los ojos, después que pueda ver el conocimiento de la palabra de Dios, saldrá de los lugares incorrectos. Hablando de la religión o doctrina contraria de la Biblia. Pero Dios salva, hermanos, a cualquier lugar y en cualquier momento, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, este será salvo. Y bueno, una vez más, aquí invocar no se refiere a repetir, ¿verdad? Sino habla de una creencia fiel en la obra de Jesucristo. Y si usted no me cree eso, Martín Lutero era un padre católico, Juan Calvino era católico, y todos vienen de la iglesia tradicional, porque antes no había tanta división, ¿okay? Ahora, nosotros creemos que somos, en el buen nombre, cristianos católicos. Hablando de la historia de la iglesia, que luego lo vamos a explicar, porque la palabra católico es universal, ¿ok? Entonces nosotros creemos que somos cristianos universales, o sea, cristianos en donde quiera. Pero ya después se distorsionó la palabra católico y hubo abuso de poder y muchas cosas que lo vamos a ver en la historia de la iglesia, ¿no? Pero todos salieron no había tantas divisiones, todos salieron de ahí. ¿Qué pasó? Hubo un oscurantismo, pero Dios siempre tiene preparado. Dios jamás, hermano, va a permitir que todo el mundo se pierda. Su palabra pudo haber sido oscurecida por algunos años, pero un día, hermanos, se levantaron hombres llenos de fe para empezar a hablar la verdad. ¿Y qué pasó? Con esas personas que estaban quizás en el lugar incorrecto, recibieron la salvación, recibieron la fe y se salieron. Por eso, hermanos, no estemos como ellos diciendo, no, es que mi tía va allá a la Candelaria o mi tío va allá y no se van a salvar ellos. Hermanos, por el amor de Dios, hermano, ¿qué está pasando? Yo tengo fe en Jesús, no en la religión que tú profesas. Si tú te arrepientes y te acercas a Jesús, Él te salva independientemente de donde estés. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo a veces estamos igual que ellos, pero ya de ahora en adelante ya no, ¿verdad? ¿Ya aprendimos? Bueno. Ok, qué bueno. Punto número 5, y no soy Adal Ramones. Dice, ¿y cómo viene la fe al ser humano? ¿Sabe usted cómo viene la fe al ser humano? Bueno, según la Biblia, versículo 14 al 16, dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense, hermanos. Bueno, según la palabra, ¿cómo viene la fe del ser humano? Se necesita la predicación de la palabra de Dios, ¿ok? Es lo que quiere decir todos estos versículos. La fe viene por medio de la proclamación de la palabra de Dios, específicamente lo que Jesús hizo por nosotros, pero
¿cómo se conocerá esta verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo, yo lo estoy desmenuzando para que usted lo entienda. ¿Cómo se conocerá esta verdad si no se escucha? ¿Cómo se podrá invocar a Jesús si éste no ha sido predicado por los hombres que Dios comisionó para este trabajo? Por eso aquel o aquellos que predican la palabra de Dios son bienaventurados, porque aunque se predique, son bienaventurados, pero aunque se predique, alguno no va a creer, alguno no va a querer escuchar y por lo tanto no va a creer. Y saben, hermanos, por esto, escúchenme por favor, aplicándolo, por esto es la importancia de predicar a Cristo a los demás. Y saben, hermanos, esto es lo más importante, pónganme mucha atención aquí. No se trata solamente de andar una vez más dándole comida a los pobres o repartir flyers o volantes. Hermanos, la mejor evangelización es una vida de obediencia a Dios. Es la mejor evangelización. Es una vida de obediencia a Dios, hermanos. Será la mejor carta de presentación de Cristo, amados. Es por eso la importancia del testimonio, hermanos. Pero para algunos no es así, en serio. Prefieren andar predicando en las calles que ser ejemplo, claro. ¿Saben por qué? Porque es más fácil hablar que obedecer. ¿Sabía usted eso? Yo puedo predicar en todas partes, pero ser un pillo, pues, ¿quién lo sabe? Pues según yo, nadie, pero lo sabe Dios. ¿Verdad? Entonces, es por eso, hermanos, que puedes ver a hombres y mujeres que andan predicando, pero son de mal testimonio. Entre hermanos no se hablan. En su familia son un mal testimonio y muchas cosas más. Por eso, amados hermanos, empecemos antes de compartir la palabra de Dios con quien tú quieras afuera. Tenemos que ser un ejemplo, hermanos. Esta es la mejor carta de representación a Cristo. En una ocasión había un congreso de esos que no me gustan mucho, pero bueno, sí hay. Y dicen que estaba un joven predicador ahí predicando en fuego, así como Apolos, ¿no? Un estruendo, y gritaba y se cimbraba todo el auditorio. Entonces dice que estaba otro joven atrás y que le hacía señas y le decía. Entonces este predicador seguía, ¿no? Pero en un momento como que lo calentó, ¿no? Y que le dijo, hey, pues, ¿qué pasó? Se baja el predicador y va con él y dice, ¿qué pasó? ¿Me estás distrayendo? ¿Qué es eso? ¿Eres mudo o qué? No, le dijo, es que tus hechos me gritan tan fuerte en el oído que no me dejan escuchar lo que tú estás hablando. ¡Auch! Imagínense, hermanos, ir a predicar la palabra a todas partes, pero no hablarse entre hermanos, o no tener coinonía, o no ser de testimonio con los demás, o en el trabajo andar diciendo groserías, y como el hermano diablo, un hermano que anda por aquí, así le decían, el hermano diablo, imagínense, ¿no? Hermanos, ahora sí como dice la palabra, esto no puede ser así. ¿Cómo pues vas a predicar de un Dios al cual tú no obedeces? ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso, cuando yo miro a un hermano, ay, pastor, dentro de la iglesia, pastor, me invitaron a predicar allá. Pues si quieres hacerlo en tus propias fuerzas, ve. Yo no te lo recomiendo. ¿Por qué? Pues mira, eres esto. Es más, no llegas a la iglesia temprano. Es más, no te comprometes con Dios. Dices que el diezmo es de la ley y todavía no practicas el diezmo, el principio por el diezmo bíblico. Todavía andas claudicando en las doctrinas. Unos días eres arminiano, mañana calvino y luego pasado mañana pelagiano y Pelagio. Lo vamos a hablar de él. Y o sea, todos los días eres alguien diferente. ¿Qué vas a hablar, hermano? O sea, es que yo como pastor no te doy el permiso. Si tú quieres ir, ni menciones a la iglesia. Ahí el pastor, entonces, como decía un hermano, no, pues entonces nadie va a predicar ahí en la iglesia. Pues hermano, voltea. Hay 4 predicadores ya. Y posiblemente más adelante, después del curso, haya otros 3, 4 más. Yo no quiero este púlpito para mí solo. ¿Cuándo me lo acabo?
Yo quiero que los demás se levanten, prediquen y se abra otra iglesia y vámonos, hermano, para allá. Y tú, vámonos para allá y vámonos para allá. ¿O qué tal si un día a mí vienen y me dicen, ¿sabe qué, Pastor Julio? Dios ha puesto en mi corazón que se vaya de pastor a Estados Unidos o de pastor al Caribe. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a decir? No, ya tengo ahí mi renuevo ahí, no, ya tengo pasto, corral y agua y vaquero que me cuide. No, hermanos, adelante. Yo soy un siervo del Señor y quizás no tenga las mismas fuerzas de cuando empecé aquí, pero gracias a Dios que aquí no empecé con mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. Vámonos. Así le pasó al pastor Raúl Borboa. ¿Saben quién es él? Un pastor nacido en Culiacán que estaba pastoreando Casa de Oración La Paz. Dios le llamó, ¿sabe a dónde? A establecer una obra en Londres. Imagínense, hermano. Y el pastor ya tiene sus años. Digo, está joven en el Señor, ¿verdad? Pero ya tiene sus años. Y gracias a Dios, Dios lo está prosperando. Así que, hermanos, no somos celosos aquí. Al contrario, queremos más servidores, pero queremos hombres y mujeres, como dice Hechos, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Díganlo. Y del testimonio. No, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo predico. ¿Y tu testimonio? No, pues mira, no, pues no se puede. Y eso era, hermanos, para servir a las mesas. ¿Y saben quién salió de ahí? El primer mártir, Esteban, hermanos, un hombre de fe. Miren la predicación que se aventó, que fue la única, ahora sí que debut y despedida. Pero por medio de él, ¿saben, hermanos, quién se convirtió? El apóstol Pablo. Fue uno de los, ¿qué onda? Yo lo llevé y lo arrastré y lo apedrearon. Y estaba clamando a Jesús. Entonces cuando Pablo escuchó la voz, Saulo, Saulo, dijo, ese Jesús es el que predicaba a este hombre que no le importó morir. Por eso dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos? El testimonio es muy importante. Ahora sí que de lengua me como un taco, pero habla con tus pies. ¿Cuántos queremos hablar con los pies? Gloria a Dios, hermano. No, a ver, ¿cuántos queremos hablar con nuestros pies? Bueno, entonces de aquí en adelante reconcíliese con sus familiares. Esos que son del hueso colorado, que según usted no, vaya con ellos, hermano. Vaya con ellos. No, es que al entrar miro una imagen y empiezo a retorcerme. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el apóstol Pablo dijo, pues eso no nada son, tú lo sabes. No te pongas ahí a rasgar las vestiduras ni echarte ceniza y silicio. Ve a mostrarles que ya no eres el mismo religioso de antes o religiosa, para que puedan ver en ti a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque ya los vi que me torcieron la cara. A ver. Último punto, hermanos, porque me van a agarrar tomatazos. La fe es antes de la regeneración. La fe es antes de la regeneración. Dice, ok, la fe por escuchar la palabra de Dios y no por regeneración. Vamos a leer ahí, por favor, Romanos capítulo 10, versículo, es lo último del 17 al 21. Dice, después que todo hubo pasado, dice esto, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Los gentiles, pues aplicándolo. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bendita misericordia de Dios, hermanos. Miren, una vez más vemos aquí, hermanos, una mala interpretación de ciertos sectores del cristianismo, que dice que es imposible que el hombre crea, ¿verdad?,
que tenga fe, póngame mucha atención porque voy a estar terminando, porque está muerto. Póngame atención porque muchos de los que estamos aquí a lo mejor ya hemos escuchado esto. Es imposible que tú tengas fe porque ya estás muerto, te dicen, ¿verdad? Y por eso se debe primero nacer de nuevo, para que después de que nazcas de nuevo puedas tener la fe. Eso dicen, ¿ok? Pero esto es fácil de desacreditar, porque necesitamos irnos a los primeros que pecaron. No estoy hablando de Luzbel, no, hablando de la creación humana. Vamos a irnos a Adán y a Eva. Ok, ¿qué pasó? Bueno, ellos después de pecar, ¿qué les pasó? ¿Será que ellos estaban muertos y ya no podían escuchar a Dios? ¿Será que no tenían la capacidad de hablar con Dios porque estaban muertos? Bueno, la respuesta es que no. Esa muerte, póngame atención por favor, esa muerte es una separación espiritual. Es lo que no te dicen esos sectores. Te dicen, tú estás muerto, ¿verdad? ¿Y el muerto qué hace? Y tú te quedas ahí. Pues nada. Hermano, por el amor de Dios, hermano, tenga discernimiento. A ver, ¿usted está muerto? Pues no está muerto. Ni andaba de parranda, como dicen, ¿no es cierto? No está muerto. Está separado de Dios, los que no son hijos de Dios, espiritualmente, pero no está muerto. Usted puede decidir, por eso peca y por eso se acercará a Dios. Por favor, hermanos, en serio que a veces que a mí me sacan esos argumentos, ahora sí que como dijo Kiko, me desesperan, pero pues Dios está tratando conmigo, hermanos. Bueno, entonces dicen ellos, no se puede, estás muerto. Ok. Bueno, entonces Adán y Eva, porque tenemos que irnos a ese ejemplo, ¿no? De ahí nació todo. Entonces ellos estaban muertos, ya no se pudieron relacionar con Dios. No es cierto. Ellos escucharon la voz de Dios. Y ellos hablaron con Dios. Así que a mí no me vengas con que estás muerto. Porque el muerto es una separación espiritual, pero sí podemos escuchar a Dios. Por eso está la proclamación de la palabra, que cualquier persona que no conozca a Dios viene, se sienta, escucha el evangelio y en ese momento por el medio del evangelio viene la fe y se arrepiente y es salvo. ¿Sí me entiende? Yo sé que algunos están molestos conmigo porque son de la izquierda, ¿verdad? Pero bueno, espero que la palabra nos ayude. Entonces, esos argumentos, hermanos, desacreditan la verdad bíblica. Entonces, ya vimos el ejemplo de nuestros padres, ¿verdad? Ellos escucharon a Dios, tenían esa capacidad, pero sí estaban muertos espiritualmente. Por eso ellos empezaron a ver la maldad, empezaron, uy, ¿qué tienes ahí, Adán? ¿Qué tienes ahí, Eva? Porque ya se les había quitado esa pureza, ¿me explico? Es muy diferente eso a no tener la capacidad de comunicarnos con Dios. Quiero hacer una pregunta muy personal, no me conteste, pero sea sincero. ¿Alguno de aquí, cuando no era salvo, alguna vez le pidió a Dios con todo su corazón en algo y Dios lo ayudó? Levante su mano. Está. ¿Por qué? Hermano, yo me acuerdo que hasta de chiquillo, ya ves, como era muy vago, bueno, ya esa es otra historia. Dios me dice, en serio, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no está condicionado a las ideologías de un hombre. Dios es Dios, hermano, por el amor de Dios. Si usted le puede tender la mano a alguien que no es su familia, póngame atención, por favor. ¿Usted cree que Dios no le tienda la mano a uno que no sea su hijo? Pues claro, hermanos. Por eso les digo que muchas doctrinas han apagado el sentimentalismo bíblico, porque Dios nos hizo con sentimientos. Pero en el orden, el problema es que ya empieza sangoloteo y pues es un extremo, ¿no? Que nosotros no compartimos. Pero los sentimientos no se los pueden apagar porque Dios nos los ha prestado, hermanos. ¿Usted ha llorado con la presencia de Dios? Levante su mano aquí. ¿Y por qué llora? ¿Para qué llora? Porque tenemos sentimientos, hermano. ¿Alguien de aquí Dios lo ha sanado? A mí Dios me ha sanado, hermano. En una ocasión, rápidamente, a mí me dieron 6 meses de vida por una enfermedad que yo tenía. De eso hace más de 10 años, hermano. No más. Pues sí, por eso más de 10 años. Y aquí estoy dando lata. ¿Por qué creen, hermano? La misericordia. Sí hay muchas que no es el evangelio, pues, pero son ejemplos verdaderos, hermano.
Entonces, ¿cómo es que los dones de sanidad ya no están vigentes en este tiempo? Hermanos, ¿se dan cuenta? Vamos a ver todo eso en la declaración de fe. Todas esas doctrinas erróneas, hermano. Amén. Pero bueno, entonces ya comprobamos que es una muerte espiritual. ¿Ok? Es una muerte espiritual. ¿Ok? Estaban muertos, ¿verdad? La respuesta es una muerte, una separación espiritual. ¿Qué significaba eso? Bueno, esa pureza, esa sí se les fue quitada, la pureza que tenían Adán y Eva, pero no la capacidad de ir a hablar con Dios. Entonces ese argumento filosófico, porque es amor al pensamiento filosófico, y digo así porque es un intelecto humano el que pone estos ejemplos ahí. No es bíblico esos ejemplos, pero eso es filosofía, amor a la sabiduría. Entonces, si todos estamos separados de Dios, muertos, pero en calidad, es verdad, todos estamos separados de Dios, pero en calidad de pureza moral, porque no pensamos muy bonito, ¿verdad? Sinceramente. Pero seguimos teniendo los sentidos vivos. Sabemos qué es pecar y qué no es pecar. Tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. La Biblia, hermanos, está llena de personas pecadoras que se acercaron a Jesús. Entonces ese argumento está descartado. Ahora, ¿cómo se aplica entonces este texto? Bueno, nos dice que para poder tener fe no necesitamos nacer de nuevo. No, eso es una mentira, eso es un error. Si no necesitamos oír, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír nada más, no por tus cuentos, no por tus historias, sino por el oír el evangelio de Cristo. Por ahí viene la fe, hermanos. Por ahí viene la fe. Escuchar, así como pasó con Adán y Eva, escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Pero con todos los sentidos vivos, no muertos. Bueno, eso nos habla que al oír la palabra de Dios, por medio de eso viene la fe. Hermanos, demos gracias a Dios por su palabra, pues es ella quien hace que podamos creer. Y la fe es de Dios, hermanos. Pero somos nosotros quienes debemos de creer. Escuche esto, por favor, porque muchos dicen, la fe es un don de Dios. ¿Cuántos creen eso? Sí, pero la fe es para que tú creas. La fe es para que nosotros creamos, porque escuchen, Dios no necesita creer. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Él sabe toda la verdad. Los que no sabemos somos nosotros. Él no dice, ay, ¿creeré en mí o no? Dios no dice eso, ese es un error garrafal. Y muchas doctrinas así dicen. Hermano, nomás le estoy dando piquetes así, para que se dé cuenta las basuras que escuchamos en el internet. La fe es un don de Dios, claro, pero yo necesito creer. Dios no, por favor. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los que necesitamos creer, hermanos. Nosotros, si entendemos esto, amados, demos gloria a Dios por la palabra, porque fue ella quien nos abrió los ojos. Ahora, la misericordia y la paciencia de Dios a un pueblo infiel y celoso. Ya lo leímos, ya no lo vamos a leer. Pero dice así, hermanos, en estos versículos extraídos, gracias a Dios, hermanos, que su palabra se extendió por todas partes, hasta los confines de la tierra. Por todas las partes, Israel, como era un pueblo celoso, Dios quería que entendiera que no eran exclusivos. Por eso ayudó a otros pueblos, ¿verdad? Entendiendo pueblos que no eran los de Israel, los ayudó a ellos para que ellos entendieran, para que Israel entendiera que no eran los únicos merecedores, ¿verdad? Entonces, esos pueblos, los gentiles, no andábamos tras Dios, hermano. En serio, no andábamos tras Dios. Pero Él se mostró a nosotros. Esa fue la gran diferencia. Y hermanos, Israel solo desobedecía, ¿verdad? Solamente se aferraba en sus celos por sus obras. Y Israel desobedecía una y otra vez, por eso fueron cautivos. Pero ¿saben qué hacía Dios? Como dice el último versículo, extendía sus manos todo el tiempo. Todo el tiempo dice la palabra que aunque Israel era un rebelde, las manos de Dios estarán siempre extendidas para Israel. Y eso es una verdad, hermano. Algún día vamos a ver, hermanos, a ese pueblo convertido cuando estemos en su presencia. Conclusión, mis hermanos,
de la alabanza, ahorita que diga la aplicación se vienen para que se quieran apuntar esto. Conclusión: Israel iba tras la justicia solo por las obras, pero la justicia, la salvación no se obtiene por obras, sino por creer, y creer en Jesús y su obra. Y esta creencia viene solo por medio de la palabra de Dios. Es imposible ser salvo, hermanos, antes de creer según la palabra de Dios. Aplicación. Hermanos, no hay ningún medio, póngame por favor atención, no hay ningún medio para salvación. No hay ningún medio para salvación, no hay elección selectiva de unos cuantos. La salvación es solamente por la fe. Y esa fe puesta en Jesús. Es por eso, hermanos, es por eso la importancia de agradecer a Dios por su palabra. Y no dejar de compartirla, una vez más, primeramente por nuestra conducta, después con palabra. Hermanos, aunque tú creas que no todos van a creer y que es imposible que alguien se salve por lo terco de su caminar, nunca desestimemos el poder de la palabra de Dios, que es para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay ningún otro medio para salvación si no es por la fe, hermanos. Yo sé que estuvo largo, yo sé que no te grabaste todo, yo sé que te pasas 5 horas en el Netflix, pero 1 hora y media se te hacen eternas. No, ¿verdad? ¿No es cierto? Dije lo que pensé. Yo sé que no te vas a grabar todo, pero yo quiero que te lleves esto, hermanos. Por eso quiero hacer un llamado a la acción, que tú esto te lo lleves bien guardado en tu corazón. Obviamente se les recomienda que puedan volver a escuchar la enseñanza, hermanos, para que ustedes sean alimentados. Recuerden, este es el alimento que Dios les da a ustedes, hermano. No ande buscando comida chatarra por ahí. Aquí tiene su alimento, hermano. Coma de su casa. Sea agradecido con Dios. Y soy sincero, hermano, con el tiempo que los servidores, no hablo nomás de mí, los servidores tenemos, hermano, para pasar tiempo con Dios, para buscar a Dios. Y Él nos da este alimento, hermanos. Valórenlo, hermanos. Valórenlo. Sean fieles a su casa, porque este es el alimento que es para ustedes, hermano. Amén. Bueno, sigamos compartiendo la palabra de Dios, hermano, llamado a la acción. Sigamos compartiendo la llamada de Dios, la palabra de Dios, hermano, pues ella trae la fe a todo aquel que cree. No dejemos de agradecer a Dios por su palabra y no dejemos de caminar esa palabra para ser testigos fieles del evangelio que es para salvación a todo aquel que cree. Yo le voy a dar gracias al Señor, voy a orar y espero que el Señor haya hablado a sus corazones y a poner por práctica lo que hemos aprendido. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra es suficiente para traer, Señor, esa fe que produce salvación. Señor, tú no eres un Dios selectivo, Señor. Tú moriste por todos, pero tu salvación se hace efectiva a aquellos que creen, Señor. Por eso, Padre, el día del juicio, nadie te va a poder decir en aquel día que tú no le diste la oportunidad de creer, porque lo predestinaste al infierno desde antes que naciera. Nadie, porque tú eres un Dios justo. Que sí, Señor, hiciste el banquete y le diste primero de comer a tu pueblo Israel, pero ahí dejaste la bandeja llena de comida para que los demás gentiles agarráramos el plato y fuéramos a comer de ella, es decir, ser participantes de la salvación. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y por el poder que hay en ella. Por eso aquí, Señor, no nos aferramos en que alguien reciba el regalo de la salvación, porque nosotros confiamos en el poder de tu palabra. Y oro porque si alguien está aquí, Señor, y no ha recibido el regalo de la salvación, por medio de la palabra expuesta, Señor, pueda venir la fe, y por medio de esa fe el arrepentimiento, Señor, y
pueda clamar a ti para que pueda nacer de nuevo, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu palabra y ser agradecidos por el poder de ella, Padre. Bendícenos, Padre. Llévanos bien a nuestros hogares, agradecidos por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no da un fuerte aplauso al Señor?